este espacio vamos a analizar estos primeros 100 días de gestión del presidente de la República y consiguientemente los 100 días de la Asamblea. Al presidente lo vamos a analizar desde el punto de vista de su popularidad, su aceptación con al menos una de las encuestas que tenemos a disposición, y en la siguiente entrevista lo haremos desde el punto de vista del Observatorio Legislativo, el análisis de los 100 días de la Asamblea. Hoy nos concentramos en este análisis, de la aceptación del presidente de la República, la confianza, con Pedro Donoso. Él es director de ICARE, él es comunicador, estratega político, para saber cómo lee este momento que vive el país con 100 días ya de administración del presidente Noboa, en este nuevo periodo de 4 años, vale decir, porque tenemos que anotar que Noboa está próximo a cumplir 2 años en la presidencia de la República en noviembre próximo, tomando en cuenta el complemento del periodo presidencial del presidente Guillermo Lasso, que tuvo que salir por la muerte cruzada, y ya estos 100 días de este periodo de 4 años que cumple el presidente Daniel Noboa. Pedro Donoso, bienvenido a Ecuador Radio. Buenos días. Gracias, Freddy, por la invitación. Buenos días. Analicemos sobre las cifras existentes que son del CIES, esta encuestadora que ha ofrecido datos recientes. Rápidamente quisiera yo dar lectura a la ficha técnica. El universo son ciudadanos residentes en Quito y Guayaquil mayores a 16 años, hay un intervalo de confianza del 95%, un margen de error de más o menos 4% en Quito y Guayaquil, dominios, Quito y Guayaquil. El levantamiento de esta muestra fue el 23 y 24 de agosto, con entrevistas cara a cara en hogares. Casos, 820 casos, es decir, ¿cuántas encuestas, entrevistas cara a cara han hecho? 820, tanto en Quito como en Guayaquil, en suma 820. El resultado, vamos a analizarlo. Pedro, tú también conoces estas cifras. Sí, por supuesto. A ver, lo primero que me gustaría decir es el elemento de hacer un análisis de un gobierno en 100 días vale cuando el gobierno es nuevo, digamos, ¿no? Es decir, ahorita, digamos, no tiene tanto eco. Es un análisis atípico, hay que decirlo. Sí, exactamente. Sí. Porque en el mundo, digamos, es bastante común hacer un análisis de los 100 días de los gobiernos nuevos, pero no de los gobiernos que tienen una lógica de reelección, digamos, ¿no? Porque no tiene 100 días en el poder, tiene casi 18 meses, digamos, 19 meses en el poder, ¿no? Así es. Y eso sí varía muchísimo finalmente, claro, porque no es un gobierno que recién llega y recién se asienta, ¿no? Eso es lo importante. Y lo segundo importante también es, digamos, lo que ha sucedido en comparación con las encuestas de agosto, pero también de junio y de julio de la misma encuestadora, digamos, eso es súper importante analizar, ¿no? No solo en el ámbito de la valoración positiva de gestión, que eso es lo que mide el CIES, ¿no? Sino yo me concentraría primero y para empezar en el tema de optimismo y pesimismo. El humor social es muy importante, digamos. Claro, ¿no? Pero a veces uno es respecto del país y uno diferente respecto de quien ejerce el poder. Absolutamente, absolutamente. Por eso es importante ver primero el humor social y después ver la valoración, digamos, de las autoridades, ¿no? Y el humor social es súper interesante porque la encuesta de junio y julio te planteaba un pesimismo que, si puede ser alto, no llega a los niveles del 2023. Es decir, en el 2023, en promedio, el ecuatoriano y la ecuatoriana se sentían pesimistas del presente por sobre el 90%. Era una locura, ¿no? Junio y julio, te dice el CIES, estaba alrededor del 60% y hoy el pesimismo crece y se ubica en 78%. ¿Por qué es importante el humor social? Porque cuando tienes una sociedad altamente pesimista, ¿no es cierto?, es más fácil, digamos, que llegue a un estallido social, que esté opuesto finalmente a medidas, es más permeable finalmente a la reacción negativa a un gobierno, ¿no? Entonces me parece que eso es importante, digamos, analizarlo, y también es importante analizar que hay una caída, digamos, en la valoración de gestión positiva del presidente de casi 15 puntos, ¿no? En julio, la última encuesta del CIES estaba en 59.9% de valoración positiva, hoy la valoración positiva del gobierno es 45%, hay una caída muy, muy pronunciada, y la confianza y la desconfianza sube finalmente a un 52.9% en el gobierno. ¿Y eso a qué se atribuye de acuerdo con tu lectura? Es difícil determinar porque el cuantitativo, o sea, el estudio no conecta las cosas, pero vamos a lanzar hipótesis, ¿no? Y aquí hay otros valores bien interesantes de la encuesta. Cuando la encuestadora pregunta sobre el tema de la inseguridad, ¿no es cierto?, hay un 59.3% de la gente que dice: yo siento que la inseguridad aumentó, ¿no? Y cuando le hace la pregunta, ¿usted cree que esto se va a resolver en el corto, mediano y largo plazo o no se va a resolver? La encuesta de julio
te decía, no se va a resolver, pero en el largo plazo en un 51%. Y no se va a resolver y hay que aprender a vivir con ello, había un 19%. ¿Qué pasa en la encuesta de agosto? Que el no se va a resolver, pero hay que aprender a vivir con ello, sube al 25%. Wow. Es decir, la gente normaliza, pero esto es una hipótesis, ¿no? La gente normaliza, pero sí podría señalar al gobierno como el responsable de, ¿no? Y él se va a resolver en largo plazo, cae del 51 al 47%, ¿no? Entonces, ese podría ser una razón, es decir, la gente dice esto es un problema irresoluble, va creciendo esta sensación y señala, digamos, al gobierno como el responsable, ¿no? 7 de la mañana, 45 minutos, estamos conversando con Pedro Donoso, director de ICARE, él es comunicador, estratega político, y analizamos también el tema de la popularidad y aceptación del presidente con base en las cifras que ofrece el CIES, que es una encuestadora que ha puesto a disposición para el debate, y eso es lo que estamos haciendo precisamente. Hay una caída de 15 puntos en la valoración positiva del presidente Daniel Noboa de julio a agosto. ¿Atribuida a qué? ¿A la inseguridad? Es difícil determinar específicamente. Yo puedo lanzar esta hipótesis de a la inseguridad, quizás al tema también de la salud, ¿no es cierto? La crisis en salud. La encuesta también pregunta, en el mismo formato del tema de la inseguridad, ¿usted cree que la crisis en salud se va a resolver? Hay un 49.8% que te dice sí, pero en el largo plazo, y hay un 17% que dice no se va a resolver y hay que aprender a vivir con ello, digamos, ¿no? Entonces creo que es multifactor la razón. Creo que se va cocinando lentamente, digamos, la caída, ¿no es cierto?, de valoración positiva. Lo sorprendente es cómo de junio a julio pasa de 44 a 59 y de julio a agosto pasa de 59, digamos, a 45, ¿no? Es decir, ese vaivén sí demuestra o podría demostrar que las cifras, digamos, de Noboa son muy frágiles y que la percepción entra en una espiral quizás de desorden, de caos, ¿no? Pero si lo analizamos, digamos, en perspectiva, quizá tenemos un ciudadano poniéndole de alguna manera bastante más indulgente con Noboa que con cualquier otro presidente. Sin duda, y lo hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? Por menos, ¿no es cierto?, Guillermo Lasso salió de la presidencia con menos del 20% de valoración positiva. Es decir, la percepción está muy desordenada, algo está sucediendo, hay un divorcio y una disociación entre realidad, digamos, y percepción que es muy difícil leer. Es decir, ¿a qué se puede atribuir eso? O sea, hay un trabajo en redes sociales que las personas que siguen redes sociales asiduamente quizá lo pueden entender mejor. Yo declaro que no lo entiendo bien, no le sigo mucho a las redes sociales, entiendo que hay un trabajo sistemático del gobierno, del presidente en redes sociales y que de alguna manera eso puede estar haciendo ruido en esta interpretación que queremos hacerlo de manera estandarizada como lo hacíamos antes. Realidad, percepción que en este caso no está coincidiendo. Digamos, no hay suficiente investigación social para entender qué está sucediendo. Hace falta mucho más cualitativo que cuantitativo. El cualitativo te ayuda a entender fenomenológicamente qué está pasando, te ayuda a entender el por qué, no el qué. Quizás yo podría adherirme a la hipótesis de que son las redes sociales, la comunicación, el TikTok o lo que sea, si es que la crisis, digamos, en la calle no sería tan grave, digamos, ¿no es cierto? Pero claro, estamos bordeando los 50 muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Estamos solo después de Jamaica, ¿no es cierto? Somos el país en la región, en Latinoamérica, digamos, más violenta. Entonces, no me adhiero mucho, pero tampoco tengo una respuesta. Es decir, es muy difícil determinar la causa exacta, ¿no es cierto? Puede ser que haya como mucho desorden, lo que sí es, el gobierno es absolutamente hábil en desviar la atención, digamos, ¿no? Es decir, puede construir el relato finalmente de que el incremento de la violencia se debe a 9 jueces de la Corte Constitucional que no dan la cara y no al Ministerio de Defensa que ha ejecutado menos del 15% de presupuesto, no al Ministerio del Interior que ha ejecutado menos del 20% de presupuesto, es decir, logra dar respuestas, ¿no es cierto?, a los problemas con algo que en criminología mediática se llama la causalidad mágica, que es, tengo un problema, necesito una respuesta automática. Pero la gente no se detiene a pensar o a filosofar finalmente cuál es el problema. Necesita una respuesta inmediata. Y el gobierno da respuestas inmediatas. Claro, y a veces no habla el gobierno, simplemente no da detalles, no informa. Y claro, deja los temas con
anuncios generales para la interpretación y el debate de todos los sectores, y no los aclara. Exactamente. El tema, por ejemplo, de este Consejo de Salud, ¿no? La ecuación es bien interesante. Niego el problema, digo que no hay crisis en el sistema de salud cuando finalmente lo estamos viendo, ¿verdad? Construyo un consejo, lo anuncio, finalmente hago un tour de medios y se acaba. Va a solucionar el Exacto. problema. Y no tengo indicadores de éxito, no tengo indicadores de ejecución, no tengo, digamos, la capacidad de medir cuál es el resultado, ¿no? Entonces, se aleja mucho de la lógica tecnocrática, da muchos anuncios finalmente y se queda ahí, ¿no? Es decir, es muy difícil hacer un monitoreo y un seguimiento de los resultados. Ahora, por el otro lado, si tomamos indicadores, datos, cifras y ponemos a comparar, como por ejemplo la ejecución presupuestaria, que eso sí es fáctico, es un hecho, podemos ver que nos queda debiendo el gobierno en ese sentido. Sí, y además, yo creo que el gobierno además entiende muy bien y se aprovecha de lo que la gente cree, que es que la política no es medible, que la política es debatible, ¿no es cierto? Que todo finalmente se basa en las opiniones, y no es así. No, hay indicadores y nosotros tenemos la obligación de remitirnos a ellos para emitir cualquier tipo de comentario. Pues. Exactamente. Entonces, finalmente esto no es me gusta o no me gusta más del uno o el otro. Tiene que haber una lógica técnica de lectura política, y eso nos toca a nosotros, digamos, ¿cierto? A los que hacemos análisis político. El problema es que también en el Ecuador la opinión se disfraza de análisis, digamos, ¿no? Entonces tienes gente que tiene esta capacidad de crear finalmente narrativas que desvían la atención y que no tienen asidero en la realidad. O sea, es muy interesante ver al director de rentas internas, por ejemplo, decir, no se ha aumentado un impuesto en la última ley de fundaciones. Sí, por supuesto que se aumentó un impuesto. No es un impuesto. Lo que pasa es que es una herramienta de control. Logran finalmente con la narrativa desviar la realidad. Es decir, esta es, ¿no es cierto?, la fábula del rey está desnudo. Claro, son eufemismos que a veces les compramos, digo, como ciudadanos en general, pero si sometemos al debate, al análisis de esto es un impuesto, así se llama. Absolutamente, ¿no? Ahí lo interesante es también el silencio de otros espacios, ¿no es cierto? Y de las élites, digo yo, no de manera despectiva, sino de los grupos de decisión, ¿no? Es decir, hubo un impuesto a las utilidades y los gremios no han dicho absolutamente nada. Miedo, ¿no? Complicidad. No lo sé, no tengo la capacidad para responder a aquello. Respaldo. Puede ser, me parece muy interesante, ¿no es cierto? No estoy diciendo que esté bien, pero me parece muy interesante que ahora los gremios respalden, digamos, medidas de alza de tributos, digamos, ¿no? Me parece que capaz que es un cambio de opinión. O está desorganizada la sociedad civil. Exacto, yo creo que también hay una lógica de aprovechamiento del gobierno en ese sentido, ¿no? Hay un desorden de la organización de la sociedad civil, hay un desmonte de la sociedad civil, eso hay que pasarle la factura al correísmo, ¿no es cierto? Porque no hay sindicatos débiles, hay grupos sociales débiles, etcétera. Entonces, sí creo que, y con eso, digamos, enriquece el gobierno, hay una incapacidad de la oposición formal en la estructura política, que pueden ser los partidos políticos, y de la periferia, digo yo, no de manera despectiva, de los movimientos sociales. Algo habrá que le sostiene al presidente y al gobierno en los hechos, valorado positivamente por los ciudadanos. No necesariamente en los hechos, otra vez, puede ser finalmente el relato, puede ser esta lógica estética también, ¿no? Puede aprovecharse finalmente de lo que yo siempre repito, ¿no es cierto? Este pensamiento de Byung-Chul Han, que lo escriben en su libro El aroma del tiempo, que dice, claro, cuando la sociedad no es capaz de determinar qué importa, ya nada importa, digamos, ¿no? Entonces a nosotros nos importa el bolón y los desayunos el mundial de desayunos. ¿Cómo finalmente nos podría importar la crisis de salud? Si están en ese mismo nivel de importancia, entonces ya nada importa finalmente. Claro, se ha trivializado la importancia de las cosas. Y claro, el error que tenemos, y me sumo a ello, es que tratamos de leer la política en base a parámetros, no sé, si llamarlos antiguos, no sé, parámetros diferentes a lo que ahora se mide, a lo que ahora importa, a lo que ahora les importa a los jóvenes, por ejemplo. Sí, ni siquiera es a los jóvenes, digamos, yo creo que a la gran sociedad, finalmente, ¿no? Porque si uno además hace una radiografía, por ejemplo, en la primera vuelta va a ver que es un gran mito esto de que los jóvenes fueron los que votaron por Noboa, por ejemplo, ¿no? Hay cifras que dicen que no, que la mayoría de votación en la primera vuelta y en la segunda vuelta de Noboa en el 2023 fue de la gente por solo los 45 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es solo los jóvenes, es la gran sociedad.
algo está sucediendo, es muy difícil determinar que el debate está desordenado, la incapacidad finalmente de la gente de descentralizar sus prioridades, o, muy bien usted lo dice, nosotros hacemos lectura con viejos manuales de comunicación política, de análisis político, ¿no? Es decir, sería una locura finalmente que un presidente suba el IVA antes de un proceso eleccionario, como sucedió, porque lo hizo antes de la consulta popular. Que no nos popular, imaginaríamos, ¿no?, nosotros en estrategia política. Absolutamente, absolutamente. Te diría, no pongas una demanda para bajar las pensiones alimenticias de tu ex esposa en plena campaña, y finalmente lo hizo. Es decir, sí, es como difícil dar una lectura de lo que está sucediendo. Creo que hay otros actores, otros momentos, y nosotros intentamos leerlo con los manuales viejos, ¿no? Ahora, ¿cómo leemos el declive de la aceptación, la popularidad del presidente con ya casi 2 meses de gobierno? No con corte a estos 100 días de un nuevo periodo presidencial, donde ya se observa una caída de 15 puntos, al menos de lo que deja ver esta encuesta del CIES. Estamos frente a un presidente que está por cumplir 2 años en noviembre próximo, en el ejercicio del poder, y el desgaste que ha tenido desde hace 2 años acá no ha sido el que ha tenido algún otro presidente, porque en tiempo estamos hablando ya de medio periodo presidencial, pues. Así es, pero además ahí viene lo interesante de otros indicadores, ¿no? Concuerdo absolutamente, es decir, además del gobierno tiene esta capacidad de subir y bajar los niveles, volátil, ¿no? Muy volátil, muy frágil también, pero por ejemplo a mí me impresiona mucho el humor social, ¿no? Es decir, en el 2023 no había los indicadores tan tenebrosos que estamos viviendo ahora, no existían esos indicadores, y el pesimismo se ubicaba por sobre el 90%. Hoy finalmente está alto en 78%, pero no son esos niveles, ¿no? Entonces de ahí la gran pregunta es ¿por qué? Otra vez no tenemos la respuesta. Claro que sí. ¿Qué pasa con los otros actores de la sociedad? Por ejemplo, la Asamblea Nacional, que vamos a analizar a fondo ese tema ya con indicadores propios de la Asamblea, con Roger Celi, el excoordinador del Observatorio Legislativo. La Asamblea no es una entidad capaz de mantener ni su propia reputación ni su propia valoración. Es decir, la Asamblea como institución y en general, no solo la de aquí, sino del resto de países del mundo. O sea, lo que me interesa muchísimo y me llama muchísimo la atención es que la valoración de la Asamblea siempre está ligada a la valoración del presidente. Hablo de esta, ¿no? De esta Asamblea. De esta Asamblea. La Asamblea, digamos, de Nils Olsen está siempre valorada y está conectada con la valoración que haces del presidente. Entonces, en julio, cuando el presidente tenía números altos, la Asamblea tenía medianamente números altos, ¿no es cierto? Ahora ha caído igual su valoración, finalmente me parece que la negativa está por sobre hay un cordón el 60%. Umbilical. Hay un cordón umbilical en la operación, en cómo funciona y en la percepción. Ahora, de todas maneras, es muy difícil tener una valoración positiva de una asamblea porque es un cuerpo colegiado, es decir, el asambleísta que presuntamente violó a una niña, que es un escándalo, ¿verdad?, es algo que afecta a la asamblea porque es un cuerpo colegiado. Es muy difícil, ¿no es cierto?, hacer una fractura de esto sí y esto no. Y las denuncias que se lanzan de bloque a bloque le afecta a toda la asamblea, no al bloque específicamente. Absolutamente. Entonces, digamos, la asamblea en sí misma no es, o por lo menos así lo hacemos nosotros, no es un órgano en donde tienes que preocuparte mucho de su valoración positiva finalmente, ¿no? Es decir, es como muy difícil tener una valoración positiva en un cuerpo colegiado en donde se debate la política naturalmente, digamos. ¿Qué pasa con la función judicial? ¿Dónde podríamos meterle también a la Corte Constitucional, si es que es posible? Y yo creo que ese finalmente es el gran negocio y la razón de por qué el presidente escoge a la Corte Constitucional como su antagonista. Es decir, la Corte Constitucional es un muy buen enemigo, digamos, o sea, es muy débil enemigo para el gobierno y por eso todos los ataques finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque está ligado a la pésima valoración que tiene la justicia, incluso en esta misma encuesta del CIES. Le ha sobrepasado tal vez a la oposición natural política que debe ser la Revolución Ciudadana, que en número entró bien, pero que está disminuida totalmente. Absolutamente, y es de una torpeza profunda, ¿no? Pero claro, el gobierno, su gran habilidad es poner antagonistas en la pista de baile, bailar con ellos y desecharlos, digamos, así ¿no? Es una capacidad impresionante, pero yo creo que encontró el mejor de los antagonistas, que es la Corte Constitucional. Claro, todo gobierno necesita un contradictor político, ha sobrepasado a la Revolución Ciudadana, ya no es numéricamente, maneja la Asamblea, digamos, al menos con mayoría absoluta, y tiene que encontrar un antagonista, un contradictor político y le ha ubicado a la Corte Constitucional. Podríamos ver esto desde la teoría del poder, digamos. Exacto, y hay que verlo así. Ahora, finalmente, digamos, cuando tú, basados en la encuesta del CIES, cuando profundizas en las preguntas, cuando preguntas a la gente, ¿usted ha escuchado el problema del gobierno con la Corte Constitucional? Hay un 51.8% de la gente que te dice, yo no he escuchado el tema, digamos, ¿no? Es decir,
de una u otra manera se sigue manteniendo en el círculo rojo, ¿no? Hay un 46% que dice que sí ha escuchado. Pero cuando hace la pregunta, ¿usted apoya al presidente en esta pugna o cree que la Corte Constitucional debe ser independiente? Hay una leve mayoría que cree que la Corte Constitucional debe ser independiente, con un 47.7%, frente a un 40.6% que apoya al presidente, ¿no? Entonces, sin embargo, de esto, la pugna puede ser bastante rentable para el gobierno, finalmente, si es que digamos, no hay una reacción de parte de la Corte, que además es entendible que no lo haya, porque es un órgano jurisdiccional. Claro, no puedes reaccionar políticamente. Pero además te estás llevando a la arena política, ¿no? Yo, perdón lo tonto del ejemplo, pero es como yo traigo a Messi, ¿no es cierto? Y dices, bueno, vino con el mejor del mundo, sí, pero vamos a jugar tenis. Claro. Entonces da exactamente lo mismo. Bueno, yo voy a poner un ejemplo y lo voy a parafrasear a Lolo Echeverría, que decía, este enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional es como tigre suelto contra burro amarrado. Exactamente, tal cual. Entonces es lapidario, ¿no? El presidente tiene todos los arbitrios, todas las herramientas, porque ejerce la política del país para enfrentar políticamente a la Corte, pero la Corte, un órgano jurisdiccional, técnico, jurídico, constitucional, no puede responderle en el mismo plano. Absolutamente, pero desde el mismo hecho, Freddy, de que el gobierno puede cerrar la llave del presupuesto. Además, claro. Herencia, otra vez del correísmo también. Y pedir a la Contraloría que analicen los informes estos que tienen la obligación los servidores públicos de presentar, su actualización del patrimonio y demás cosas, y demás trámites. En fin, lamentablemente estamos acostumbrados a ver estas cosas que el correísmo las implementaba con mucha eficacia para ellos, desde luego, por supuesto, y que no necesariamente son buenos consejeros. ¿Cómo concluimos este análisis, Pedro? Estamos cerrando la entrevista. Yo creo que hace falta mucha investigación social, por más de que suene como disco rayado, es difícil tener una respuesta concluyente, ¿no es cierto? Más datos, más profundidad, más investigación, más actores, más entendimiento, ¿no es cierto? Porque otra vez yo creo que la gran conclusión es que, primero, las cifras de Noboa son muy frágiles, pero hay una entropía política y social, y un desorden social en donde se divorcia la realidad de la percepción, y eso aún no nos puede ayudar a tener respuestas concluyentes, ¿no? Ahí tienen ustedes, amigos, es la lectura que hace Pedro Donoso, director de ICARE, él es comunicador, estratega político, leyendo los números que están disponibles ahora en la encuesta última de CIES respecto de la aceptación, popularidad del presidente de la República y en sus interacciones con las demás instituciones del Estado, cómo perciben los ciudadanos del ejercicio del poder del presidente Daniel Noboa. Gracias a Pedro Donoso. Muchas gracias a ustedes. 8 de la mañana con 1 minuto, esto es Ecuador Radio, primera emisión a través de Radio Quito y Radio Platinum.